Diputada, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué se sacó en concreto? ¿Hubo dudas que se disiparon o llegaron más dudas con la llegada de la ministra Bonet a la legislatura? Bueno, yo diría que muchas de las dudas que nosotros teníamos persisten, pero valoramos el hecho de habernos podido juntar y haber tenido una reunión política, una reunión de diálogo político donde la ministra defendió su gestión, puso en valor lo que ella considera que son medidas acertadas, y desde los legisladores hay que reconocer que fue muy nutrida la asistencia, no solamente la Comisión de Ambiente que presido, sino también muchos otros legisladores vinieron a preguntarle a la ministra varias cosas puntuales, entre ellas por qué Santa Fe, que tiene una ley de humedales provincial, no la reglamenta y no la aplica. Entonces, lo primero que le preguntamos fue eso, y ahí, a partir de ahí empezaron unos cuantos contrapuntos. Como te decía, estuvo bastante, muchos idas y vueltas, muchos debates, pero siempre en el marco de un debate político, lo cual la verdad que rescatamos a la luz de lo que pasó a la tarde. Sí, claramente, claramente. Sí. Ahí aparecen, digamos, diferentes valoraciones. En la provincia de Santa Fe está haciendo un inventario de humedales y es ahí donde el gobierno indica un poco su fortaleza y decir que tienen interés por los humedales porque están haciendo el inventario de humedales. Nosotros desde la Cámara reivindicamos que la ley se tiene que reglamentar y que se tienen que tomar medidas más concretas más allá del inventario. El inventario consideramos que es adecuado, que obviamente es un acervo que le va a quedar al próximo gobierno y que había que hacerlo, pero por un lado pensamos que habría que ir un poco más rápido, todavía no se presentaron los resultados de ese inventario, recién se considera que se va por una... No se puede evaluar el grado de avance porque al no haberse terminado no se sabe si se va por el 50% o un poco menos. Claro, es muy incierto. Y claro, eso nos parece a nosotros que es, como te decía, una condición necesaria, pero que no alcanza, no es suficiente. Mientras tanto, seguimos teniendo humo, seguimos teniendo ecocidio, emergencia ambiental, miramos y vemos la línea de fuego en el humedal, y eso, más allá del humo, que es realmente un problema de salud pública y que es muy molesto, eso nos está indicando que nos estamos quedando sin humedal, no es solamente el humo, es la biodiversidad, es el agua, es la flora, la fauna, todo. No tengo mucha precisión de cómo puede llegar a beneficiarnos o no la crecida que está teniendo en estos momentos el río Paraná, pero se habló de cómo se va a enfrentar el verano, por ejemplo, teniendo en cuenta que los especialistas en ambiente, en climatología, están hablando de un periodo de sequía, y con lo cual obviamente eso es terreno propicio para que la quema se dé nuevamente como la veíamos y como lo estamos viendo en imágenes, pero ¿se habló de aquí en adelante que hay como política de ambiente provincial? Más que hablarse, se reclamó mucho. Se reclamó que se cumpla el PIECAS, que es un plan estratégico que data desde 2008. Ahí empezaron las primeras acciones. Como siempre, esto está gatillado por los problemas de humo y de incendios puntuales. Y en esa época hubo un momento que llegó el humo a Cava. Y ahí en 2008 se hizo un proyecto de preservación y de gestión de los humedales del Paraná que intervienen las tres provincias, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe, y el gobierno nacional. Y lamentablemente no se está llevando a cabo las acciones que están previstas ahí. Entonces le reclamamos que tomen más liderazgo, más valentía en llevar adelante esto, en reclamar al gobierno nacional, en estar presentes en el territorio, porque evidentemente lo que se ha hecho hasta ahora no alcanza. Sabemos que se va a incendiar y se incendia, y no se previene, ni se mitiga, ni se ataca el problema una vez que ya existe. Se hacen muchos anuncios en momentos en que está todo calmo. Por ejemplo, para poner un ejemplo, el anuncio de los faros de conservación. Estos faros que iba a haber 5 en todo nuestro litoral fluvial y que nos iban a ayudar a preservar y a prevenir. Bueno, solo hay uno, no sabemos si está completamente equipado y no sabemos qué resultado dio, porque se siguió incendiando todo. Los convenios con la aviación, bueno, también se saca una foto que hay convenios con la aviación comercial, con las avionetas que existen en Santa Fe, pero esas avionetas no son aviones hidrantes, son avionetas comerciales que existen para otros fines y que realmente no tienen un buen desempeño para apagar los incendios. Bueno, se invirtió... No son específicamente para eso. No son para eso. Entonces vemos que por un lado hay anuncios, titulares, pero después cuando llega el momento
que se está quemando todo, no hay respuesta. ¿Qué sigue después del reclamo? Porque por lo que usted está diciendo, no hubo anuncios. Sí hubo muchos reclamos respecto de esta política que, por lo que entiendo, desde su banca y desde el bloque que usted integra, están, digamos, como a contramano en cuanto a lo que se está llevando adelante como política ambiental. ¿Qué sigue después del reclamo? Bueno, sigue más trabajo. La ministra se comprometió en volver, en tener otras reuniones, porque quedó mucho en la agenda. Quedaron cuestiones muy importantes, como por ejemplo la Ley de Acción Climática, que también es una ley que impulsó el Ejecutivo, que mandó un mensaje a la legislatura. Nosotros sacamos una ley hace más de un año y sin embargo tampoco esta ley se reglamentó. No está todavía el inventario de gases de efecto invernadero actualizado. El último es de 2016. Entonces vemos como que necesitamos seguir trabajando juntos y que necesitamos una mayor celeridad en algunas medidas concretas en el área de ambiente. Sobre todo porque, como vos decías, estamos en una situación de extrema sequía, que aparentemente ahora nos va a dar un respiro, pero nadie sabe a ciencia cierta si después esto se va a solucionar o tenemos un nuevo periodo de la Niña y en ese caso sería ¿qué es lo que se está pronosticando? Un periodo de Niña que es sequía, justamente. Sí, y 3 ciclos de Niña seguidos es algo que hace siglos que no sucede y la verdad que nos tiene que poner a todos en un estado de movilización más que de alerta o de hacer anuncios, sino que realmente tenemos que lidiar con esta situación que es muy, muy complicada. Y donde tenemos humedales justamente los tenemos que tratar de cuidar porque son el presente y el futuro. Los humedales son hoy el centro, o actualmente el centro de la agenda ambiental, creo, por lo menos para la provincia de Santa Fe y para gran parte del país. Pero recién usted mencionaba también algunos otros ítems de esa agenda que tiene que ver con los gases del efecto invernadero. Supongo que debe haber también algunos otros ítems que no están cerca de los humedales y que giran obviamente alrededor del ambiente. ¿Por dónde pasan hoy las urgencias que pueda llegar a tener la provincia de Santa Fe en materia de ambiente, fuera de lo que conocemos y que son los humedales? Hay un punto que no alcanzamos a plantear y que es muy importante, que tiene que ver con la gestión de los residuos urbanos. Los residuos urbanos son fuente de, por ejemplo, microplásticos, que hoy se sabe que la contaminación por microplásticos que están en el mar, que están en los ríos, es en la laguna Setúbal. La laguna Setúbal es uno de los ambientes más contaminados por plásticos del mundo, como relevaron científicos del INALI. Ellos pudieron relevar esto mediante un estudio que realmente les da muy elevado. Y esto tiene que ver no solamente con nuestros hábitos como usuarios de los plásticos y descartadores de los plásticos, sino también con la industria, como trabaja la industria de los alimentos, de las bebidas, que usa como envases, y también con cómo se gestionan los residuos. Si hay basurales a cielo abierto que son perceptibles de inundarse y que eso se vaya flotando a la laguna. Bueno, el tema del manejo de los basurales es algo que necesitamos trabajar porque la ley de basura cero, que prevé que se financien consorcios de ciudades pequeñas y medianas, vemos que esos consorcios en algunos casos están funcionando en las ciudades más grandes y en otros no llegan los recursos provinciales para que los puedan gestionar. Hay muchos reclamos de los gobiernos locales sobre estos consorcios. Y el incluir ambiente era uno de los puntos que le queríamos preguntar y bueno, no alcanzamos, así que vamos a seguir trabajando. ¿El método de relleno sanitario se sigue utilizando en las ciudades más grandes, Rosario y Santa Fe? ¿Sigue siendo ese el método para tratar los residuos sólidos urbanos? Sí, también los gobiernos locales hacen mucho esfuerzo en el sentido, por ejemplo, del reciclado, de los puntos verdes, pero a su vez las ciudades más chicas, medianas y pequeñas necesitan una estrategia de mucho apoyo del gobierno provincial para transportar los residuos a los lugares donde hay rellenos o para crear nuevos consorcios, plantas en los lugares donde no las hay. Y ahí vemos que hubo un freno y necesitamos que repunte. En algunas áreas del gobierno, a nivel político, se protestaba por la subejecución de los presupuestos. ¿En ambiente ocurre también? Bueno, fue una de las preguntas que también fue un poco, hubo ahí un contrapunto entre legisladores y la ministra, porque bueno, nuestra información nos daba cuenta que a mayo tenían ejecutado menos del 15%. Y la ministra lo que nos indicaba es que ahora... O sea, casi la mitad del año... Nada. Muy poco, claro. Muy poco.
Bueno, la ministra nos aseguró que a octubre tenían 78% ejecutado de su ministerio. Lo que pasa que en su ministerio el peso de los sueldos es muy elevado, o sea, solo con pagar los sueldos ya prácticamente se gasta toda la plata que tiene asignado el ministerio. Lo que nosotros pretendíamos es saber acerca de la función ecología y ambiente que está distribuida en otros ministerios. Por ejemplo, si se compra una camioneta o se hace alguna obra, no está en el Ministerio de Ambiente, pero a lo mejor está en el Ministerio de Infraestructura, pero da funciones a ese objetivo. Y bueno, sobre eso la verdad es que no tenemos información. Este gobierno no publica la información en la página y no podemos hacer los cálculos de la ejecución presupuestaria y realmente nos preocupa porque, como te decía hoy, no es lo mismo hacer un convenio con las avionetas que fumigan o las avionetas comerciales de la provincia que tener aviones hidrantes, por ejemplo, ante una dificultad, o tener más brigadas, o tener más personas que están dedicadas a apagar los incendios. Trabajar realmente con escasos recursos, cuando hay recursos, es una paradoja. Diputada, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a vos. Por favor.